Buenas noches para todos, mucho gusto. Soy Kelin Joana González, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. La clase del día de hoy corresponde a la materia de lengua materna. Mi lengua materna es el español. Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre la morfología. En el español, ¿qué es la morfología? Entonces vamos a hablar por acá y empezamos con el significado. ¿Qué es la morfología en el español? Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, sin más ni menos. ¿Cómo están compuestas las palabras? ¿Y qué es la lingüística para los que no saben? La lingüística es la disciplina que estudia la estructura fundamental del lenguaje humano. Entonces vemos por un lado la lingüística, que es la que estudia todo el lenguaje humano y de ahí se desglosan diferentes ramas. Y una de esas ramas de la lingüística es la morfología, cómo están construidas las palabras. Es importante que nosotros sepamos el significado de los siguientes términos para poder entender un poquito sobre la morfología, porque esta rama es demasiado extensa y es prácticamente un universo completo en nuestra lengua materna o en el español. Entonces vamos a aprender los siguientes términos: lexemas, morfemas y sus derivativos. Ténganlo presente. Lexemas, morfemas y sus derivativos, que es lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a empezar por los lexemas. ¿Qué son los lexemas? Vamos a tenerlo por algo súper sencillo, ¿sí? De un término como muy coloquial o de pocas palabras para que no nos vayamos a enredar. Digamos que un lexema en una palabra es el núcleo o la raíz. Entonces, si vemos una palabra, por ejemplo, aquí tenemos correr. Esa es una palabra. ¿Y cuál será el lexema de esa palabra? Podemos ver que es el núcleo, como lo que le hace o le da razón de ser a esa palabra. Si le quitamos el núcleo o la raíz, esa palabra deja de ser y para nosotros en el español no tiene ningún significado. Vemos que en la palabra correr, el lexema es corro y quedaría por un lado y el que es para nosotros en el español no significa nada. Si a mí me dicen, Kelin, y yo, ¿y qué me está diciendo? Eso no tiene razón de ser. Y también si decimos cor, y yo, o sea, le falta más composición a esa palabra para que tenga un significado. Entonces, lo primero, el lexema cor de la palabra correr. Ese es el lexema, el núcleo, la raíz de esa palabra para poderle componer con otros elementos que vamos a ver a continuación y que sea más compuesta o que tenga un significado. Vamos a ver otros ejemplos. Correr, cor, porque es diferente, digamos, o más bien cómo identificamos los lexemas. Correr, cor. Ese cor es lo que les decía anteriormente, es la raíz o el núcleo de la palabra. Si a ese núcleo yo le coloco unos elementos diferentes, pues le va a dar un significado. En este caso, corrió. Uy, estamos hablando del pasado, correr, corrió, ¿cierto? O correa, el cinturón que se coloca en los pantalones. Entonces, cor es la raíz o el núcleo de la palabra, pero si le colocamos algunos elementos, pues le va a dar varios significados. Eso pasa con las otras palabras y es la manera más fácil de identificar un lexema. El ejemplo del zapato, zapat, ese es el núcleo, es el lexema de la palabra. Si le colocamos otros elementos a ese núcleo, le vamos a dar otro significado. Zapata, de un apellido, o zapatear, de zapatear algo, darle con el pie. Otro ejemplo, mares. El núcleo o la raíz de esa palabra es el mar, que si la dejamos solita ese lexema tiene un significado que a todos nos encanta. El mar, ¿cierto? El océano. Pero si a ese lexema
le agregamos otros elementos, quedaría, por ejemplo, mareo. Uy, me mareé, tiene un significado. O marín, que es un apellido en el lenguaje español. Bailar, si le quitamos el núcleo o la raíz, más bien la separamos, la dejamos en bail, bail. Y si a ese lexema le agregamos otros elementos, quedaría como bailarín, pues un bailarín, alguien que danza, o baile, ¿cierto? Le damos otro significado muy diferente. Y por último, jugar. Le quitamos el núcleo o lo separamos, queda hook, hook. Y si le agrego a ese núcleo otro elemento, por ejemplo, la O, jugo, juguete, le agregamos eh, huete, ahí le da un significado muy diferente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para saber si nos quedó un poco comprendida sobre la palabra o el tema lexema. ¿Alguien que me pueda ayudar con este ejercicio? ¿Cómo o cuál es el núcleo de la palabra cantante? ¿Quién quiere participar? Can't. Kant. Brian o Adrián. Primero Brian y luego Adrián. Kant. Kant, ¿qué vendría siendo? Él, Vendría siendo el lexema. lexema, sí, muy bien. Lexema. Adriana, Igual, lexema. Bueno, entonces les quedó sí. claro. Muchas gracias. Vamos a ver. Dejamos hablado el lexema Oh, y vamos con los morfemas. ¿Cuáles son esos morfemas? Los morfemas permiten construir o modificar el significado de las palabras. Hablamos, por ejemplo, del género, número, entre otros aspectos gramaticales que le dan sentido a la palabra. Entonces vemos acá la palabra releer. Si le sacamos el lexema a esa palabra para entender un poquito el morfema, diríamos leer, ¿cierto? Porque si nos dicen re, pues eso no, para nosotros eso no significa nada. Pero si decimos leer, pues es el lexema y pues ese mismo lexema tiene un significado que es leer. Pero el morfema es prácticamente el componente o el elemento que adorna el lexema, en este caso re, releer, compone un poquito más la palabra, perdón, el lexema y le va a dar un significado. Los morfemas están construidos o más bien identificados con tres elementos muy importantes, que son los prefijos. ¿Qué son los prefijos en los morfemas? Son los elementos que van al inicio de una palabra. Por ejemplo, interesado. Vemos que la palabra interesado, ¿sí? El prefijo va antes de. Teresado es teresado, lexema, pero le agregamos un morfema. En este caso, ese morfema lo llamamos un prefijo que va antes de la palabra y que le va a dar un significado diferente, es decir, interesado. Los infijos son esos elementos que van en la mitad de los morfemas. Entonces vemos una palabra viejita, por decirlo así, viejita. Si nosotros separamos si separamos la palabra a la mitad, ¿cierto? Y le agregamos el E y el C, le va a dar un significado diferente, que es viejita. Separamos los morfemas y le colocamos ese y pues ya le da un valor diferente. Ah, pero si yo le quito el infijo y dejo la palabra tal como está, pues tiene su propio significado. Normalmente, por ejemplo, está viejita, está viejecito, etcétera. Son esas palabras que nosotros más que todo lo utilizamos de manera como familiar o coloquial, pero que le da como un valor a la palabra o un significado más explícito en esa construcción de la palabra.
Y para finalizar, hay un tipo de morfema que se llama el sufijo. El sufijo es ese elemento que va después. Por ejemplo, tristeza. Quitamos el lexema de la palabra triste y le agregamos el morfema, en este caso sufijo, después de triste y queda esa. Le agregamos el esa y ya componemos la palabra tristeza. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Tenemos el cantante. ¿Cuál es el morfema? O más bien separemos el lexema. El lexema de cantante, cant, y le agregamos el morfema ante. Ante vendría siendo un sufijo en esa palabra porque viene después del lexema, es decir, después. Felicidad, idad, feliz. Entonces le quitamos ese lexema y le agregamos ese sufijo que también es morfema, idad, y ya queda compuesta la palabra felicidad. Lo mismo pasa con hablaríamos, íamos, que compuesta la palabra vendría siendo un sufijo, un morfema, sufijo, porque va después del lexema. Desprendido, le quitamos, le dejamos el lexema prendido, ¿cierto? Que tiene su significado, pero le colocamos un prefijo, un morfema prefijo que va antes de prendido para darle el significado desprendido. Y acá para finalizar vamos a hablar sobre el farolcito. ¿Cuál sería el morfema infijo? O sea, ese que va en la mitad, la C. Porque si nosotros quitamos la C, quedaría farolito y le agregamos la C, quedaría farolcito. Ese vendría siendo un infijo. Segundo ejercicio práctico. ¿Quién me podría ayudar con este ejercicio práctico? Quietecito. ¿Cómo podríamos identificar esa palabra o el morfema de esa palabra? Quietecito. ¿Quién? O si no sabe, tírese que ahí lo vamos resolviendo entre todos. Pues no sé si puede hacer quieto, quieto, o sea que sería esi, Quieto. Es, es, esi exacto. o tesi, sí. Bueno, vemos quietecito. Si le quitamos la esi, quedaría quieto, una palabra compuesta, pero le agregamos eso que vendría siendo Brian, que está en la mitad de la palabra o está en la mitad de los lexemas. Eh, Un prefijo, un sufijo o un infijo. un infijo, Un infijo, muy bien. ¿Por qué? Porque va en la mitad de los dos a lexemas. mitad. Exacto. Para concluir, entonces vamos a tener en cuenta esta conclusión. Un lexema es la unidad mínima de significado en una palabra. Es el núcleo o raíz que le otorga un significado. Los morfemas son las unidades más pequeñas del significado de una palabra. Pueden estar compuestas por prefijos que van antes de, sufijos que van en la mitad e interfijos que van después de, que se combinan con los morfemas. ¿Alguna pregunta que no hayan quedado, que tengan acerca del tema? ¿O no entendieron, que no entendieron? ¿O si fue clara la información? Todo fue muy claro, que vamos a hacer un examen. Todo muy claro. Los que puedan, vamos a escanear el siguiente código. Y vamos a hacer un juego.
Los que puedan escanean este código. ¿Cómo lo pueden hacer? Colocan la cámara del celular, lo colocan al frente. Ah, bueno, están desde el celular. Mm, espérenme un momentico. Al chat les estoy mandando el link del quiz para que ingresen y hagamos la actividad. Chicos, pudieron ingresar. Algunos me están diciendo que les queda muy difícil porque no saben manejarlo. Kelly, ¿por La qué no me aplicación se entra? llama Quiz. Ah, bueno, pues voy a mirar ahora. Eso, Quiz. No, Kelly, mira que es de mi celular, no me entra. Entonces lo voy a hacer el Tampoco. quiz a mí. Y si agregué, y tengo el código.
tengo el código acá. Si quieren ingresan a la aplicación e ingresan No, con el código sino que es que me aparece como cargando y y no no carga, carga. no. De hecho, más hacer con Sammy. Ok. Mm, no les da, ¿cierto? Pero tengo un participante. Les voy a mandar nuevamente el link.
Hagamos algo, dejemos así el quiz. Dejémoslo así. A cada uno, así de manera individual, les voy a mandar el quiz al chat de WhatsApp. Y cuando ustedes tengan un tiempecito mañana o ahorita en la noche, ingresan al link, lo voy a dejar abierto como para que no sea en línea, sino que ustedes lo pueden realizar. Y ya cuando lo realice, pues a mí me va llegando las respuestas para que sea más fácil para todos. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, que yo voy a estar ahí atenta. Listo. Listo, qué linda, Ale. Listo, dale. Muchas gracias. Yo creo que eso sería todo. Es un espacio chiquitico, chiquitico. Entonces, muchas gracias por la disposición, por estar aquí y nos vemos en una próxima. Un abrazo muy grande. Adiós. Muchas Chao. gracias. Adiós. Gracias.